Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hoy nos encontramos en nuestra lección segunda del tema 10 que hemos titulado El Olimpo de los Mortales, y esta segunda lección se llama Un día en la Hélade, porque vamos a dar un repaso muy general de cómo era esta sociedad helena, ¿vale? Recordad que no vamos a llamar griegos hasta que lleguen los romanos. Vamos a dividir esta segunda lección así en grandes partes. La primera es economía, la segunda vamos a ver esa sociedad con la política, una tercera vamos a ver cómo eran las ciudades, una cuarta de música, también vamos a ver moda y también vamos a ver brevemente, ¿no?, esa creación de las monedas, ¿no? Bueno, empezamos con economía. La economía griega era muy agrícola, como digo aquí, porque la polis no solo era la ciudad, sino todos los terrenos que la rodeaban, todas esas campiñas, ¿vale?, donde había granjas, olivares, uvas, etcétera. La orografía griega hacía que, bueno, es muy montañosa, como ya sabíamos, y además el clima mediterráneo es que llueve muy poco. Había muy pocas tierras cultivables, solo era una quinta parte de toda Grecia cultivable. Atenas no podía alimentar a toda su población y necesitaba comerciar, mientras que Esparta iba conquistando polis que tenía cerca para esclavizarlas y así poder conseguir más tierras. El grano era la base de la dieta, ¿de acuerdo? O sea, el grano es ese cereal. Al ser los veranos cálidos y el regadío artificial aún imposible, dependían solo de la lluvia, es decir, era un regadío muy intermitente. Mire, justo ahora pues está lloviendo. Se sembraba en otoño, es decir, se ponía la semilla en otoño y la cosecha era en mayo, o sea, se recogían los frutos en mayo. Normalmente se usaba una mitad de la parcela y la otra se dejaba para el año que viene, y así no se desgastaba el propio suelo. Se labraba el suelo 3 veces al año, una para quitar las malas hierbas, otra para airear este suelo y que no se estropeara, y una última vez para plantar. Obviamente, por la mentalidad de la época, rezar a las diosas Deméter y Perséfone era crucial para tener una cosecha abundante. Ya iremos viendo quiénes son más detenidamente estas diosas en otra lección. Para esta lección vamos a cambiarnos el personaje, vamos a ponernos a alguien más normal, ¿de acuerdo? Vamos a ponernos, pues, por ejemplo, a un herrero, porque en algún momento vamos a hablar de esta minería. Vamos a cambiarnos también el caballo. Tenía un caballo bicénico para la otra lección. Ahora, bueno, puede ser cualquiera, ¿no? Para moler el grano se enganchaba al burro o al buey a un poste de madera y, bueno, pues si tenías el poste enganchado, el burro pues solo podía moverse alrededor de él, ¿no? Entonces lo que hacía, el grano se había lanzado al aire y se caía al suelo, entonces, bueno, volaban las cáscaras y solo caía lo que era el grano. Entonces el burro o el buey pues lo que hacía era pisar esas semillas, ¿no? Esto es lo que vemos aquí, ¿no? Esto está enganchado, entonces el burro pues está dando vueltas alrededor de esas semillas, y lo que no nos importa de la semilla pues se fue. Esto es algo parecido a lo que se hacía en Egipto, pero la arena daba una peor calidad de la comida, ¿no? ¿Dónde se almacenaba todo esto? Pues en esos almacenes que veis ahí, ¿no? Lugares frescos, secos, oscuros, ventilación, ¿vale? Veis que también tienen esas pequeñas ventanas, ¿no? Y lo que sobraba, bueno, o se guardaba para un año de crisis o se podía también vender. En Esparta, a diferencia de las demás polis, normalmente todo se repartía por igual a los ciudadanos. ¿Y quiénes labraban para Esparta? Los hilotas. En breve sabremos quiénes son estos hilotas. Los extranjeros que no eran considerados ciudadanos, ahora veremos cómo es ese sistema de ciudadanía aquí, cuando llegaban y no se dedicaban a nada de comercio, no se dedicaban tampoco a la artesanía, pues acudían al templo y el templo les daba las tierras que tenían para su agricultura y se las alquilaban. Entonces estos extranjeros se podían dedicar a ser agricultores. ¿Qué herramientas utilizaban? Bueno, aquí tenemos algunas, ¿no? Vamos a ver, bueno, pues herramientas de madera, rematadas a veces en hierro, y lo más normal era el arado y la azada. El producto estrella, como hemos dicho, es el cereal, pero del cereal se sacaban muchas cosas, ¿no? Por ejemplo, el pan, el pudding, que es como un pan sin moler, la cerveza, aunque no les gustaba mucho a los griegos, comparado con los egipcios, preferían el vino, pero también se podía hacer brebajes medicinales y para los rituales.
el vino, como he dicho, que les gustaba un poco más, era tan importante para ellos que no traían el extranjero, o sea, lo impidieron. Vamos a movernos a algún lado donde veamos vino. Y así protegían el vino de Grecia, ¿no? No querían traer ninguno de fuera. ¿Cómo se realiza el vino? Con la vendimia, ¿vale? Y lo trabajaban al son de la música. Vamos a ver que la música es muy importante para la vida egipcia, por eso le he dedicado también un apartado. La vid se dejaba secar, ¿vale? Para acentuar el dulzor y luego se presaba con los pies, ¿vale? Se aromatizaba también este vino con especias, hierbas e incluso perfume. Mira, aquí lo están prensando, pisando con los pies. ¿Lo podemos hacer nosotros lo mismo? Bueno, claro, si hacemos así lo estamos pisando. Muy bien. Según la mitología griega, es el dios Dionisio quien les enseña a los mortales el fabricarlo. Porque además Dionisio es el dios del vino, ya lo veremos. Este vino es más fuerte que el actual, por lo que para que no fuera tan fuerte se mezclaba con un poquito de agua. Y tenía muchos usos, no solo para beber normal, sino el médico, el ritual, incluso para adormecer, ¿no? Porque el vino tiene esta cualidad. La trilogía mediterránea, que es cebada, vino y también oliva, ¿vale? Aquí tenéis de donde se saca la vid. Pues tenemos que hablar entonces de los olivares, ¿no? De los olivos, de donde se saca ese aceite. Para recoger olivos, a ver si encuentro alguna zona con olivos, aunque tendría que haber en cualquier lado. Para recoger la oliva había muchas maneras. Había un método simple y fácil, que es simplemente coger las que se han caído del suelo. Un segundo, que es agitar las ramas y volvías a recoger lo que se había caído. Pero este proceso era muy lento. Otro era ponértelas debajo del árbol y volver a golpear esas ramas para así todo lo que se caía pues lo recogías con la tela. Pero al golpear el árbol pues podías hacer daño al árbol. Estas aceitunas recogidas se ponían en remojo varios días para ablandar la piel. O para acelerar el proceso se podían meter en agua hirviendo. Igual que el aceite, después se volvían a prensar con los pies, ¿vale? Para sacar de la aceituna ese aceite. Esto ya sí que estamos viendo son olivares. Aquí tenemos todas esas aceitunas. Y yo las piso y las prenso. Vale, mirad todo el bosque de olivares. Es lo típico de la trilogía mediterránea. Nosotros también la tenemos. ¿Dónde se plantaban estos olivos? En cuestas, ¿vale? O en zonas yermas. Zonas yermas significa que no solían dar buenos productos agrícolas, ¿vale? ¿Por qué se planta, por ejemplo, aquí como estamos viendo en estas cuestas, ¿no? Veis además las terrazas, ¿no? Esos desniveles. Es porque un agricultor no se podía dedicar exclusivamente a esto, porque las aceitunas solo dan fruto una vez al año, ¿no? Como solo daba frutos una vez al año, se hacía como un plus de dinero para eso, trabajo extra. Lo positivo, que los árboles, los olivos viven mucho tiempo, entonces duran varias generaciones, ¿no? Es una plantación que sabes que le va a dar en algún momento alimento y dinero a tus hijos y a tus nietos. Pasamos a hablar de ganadería, ¿vale? Tenemos vacas, burros, ovejas, cabras, cerdos, gansos, gallinas, y se alimentaban del pasto, del cereal cosechado, fruta dañada, restos de uva, de aceite, todo esto que hemos estado viendo. De ellos se aprovecha todo, ¿vale? El estiércol, ellos se comían las malas hierbas y también, como hemos visto en agricultura, se usa su fuerza física. Los animales también se usaban para ser sacrificados en los templos. Y bueno, como digo aquí, pues los perros, por ejemplo, ayudaban a dirigir y a proteger al resto de los animales. Bueno, como casi siempre se ha hecho. Joder, no hay ni un animalico. De las abejas se obtiene miel, ¿vale? Y se pensaba que era algo divino porque no caducaba. Entonces era una ofrenda muy típica. Y se pensaba que además era como la bebida de los dioses, ¿no? Que la bebida de los dioses era conocido como el ambrosía y el néctar. Vamos a hablar de artesanía ahora. Y bueno, esto se dedicaba a la gran mayoría de la población y normalmente era un oficio que se heredaba de padres a hijos. Vamos a ver el trabajo del cuero, del metal, de los perfumes, de la cerámica, de los tejidos, pero en lo que nos vamos a centrar más concreto es en esta cerámica, ¿no? Y aquí tenéis estos ejemplos de cerámica
y es porque nos aportan muchísima información sobre la vida griega. Al pintarse dibujos y al decorarse, pues tenemos muchísima información a partir de esta cerámica, no solo de los mitos, sino también pues de la vida diaria, ¿no? En Grecia, como veis, normalmente son todas de color roja, es porque se usaba una arcilla rica en hierro, ¿no? Que le da ese color. Se mezclaba con agua y así se eliminaba lo que no, los residuos, las piedrecitas, los que no nos interesaba, y así también se purificaba. Se amasaba para tener el grosor que tú quisieras, ¿no? Y después en un torno se iba pues creando la forma que quisieras, porque como podéis ver hay diferentes formas, tipos de cerámica. Es por excelencia Grecia, la cerámica, lo que la representa. También se podía colocar en moldes y bueno, se cocía, es decir, se metía en un horno. A ver si tenemos algún horno. ¿Se ve humito por algún lado? Mira, aquí tenemos un horno. Uy, perdón. Aquí tenemos un horno, ¿no? Y ahí se fijaba, ¿no?, la forma. Tienes que calentarlo para que la arcilla no se quede plastosa y se pueda ablandar y pueda pues deshacerse, ¿no? Cada persona, como habéis visto, un proceso largo, cada persona se dedicaba a una parte de este, ¿no? E incluso una de esas es la pintura y la decoración. ¿Y cómo lo sabemos? Porque vemos incluso a veces firmas. De aquí nos vamos a pasar de hablar de metalurgia, vámonos a una mina. Nos vamos a ir en concreto a las minas de plata de Laurión, en Atenas, ¿vale? Las minas en Grecia escaseaban, lo que hacía que cuando había una, pues tuviera muchísima importancia, ¿de acuerdo? ¿Quiénes se dedicaban en las minas a trabajar y sacar estos metales? Los esclavos, personas que no tenían ningún recurso. ¿Por qué? La vida en la mina es muy dura, entonces se vivía entre 3 y 5 años a partir de trabajar en una mina. ¿Por qué? Por toda la inhalación de polvo, de vapores tóxicos, etcétera, etcétera. Entonces, la gente que trabajaba aquí iba a vivir muy poquito tiempo después. Estamos en unas minas de Laurión. Estamos concretamente, como he dicho, cerca de Atenas, ¿vale? Aquí tenemos la ciudad. Y vamos a entrar en lo que es dentro, ¿no? Pero bueno, para que veáis que no solo es lo de dentro, sino que alrededor de todas las minas pues se construye una gran ciudad, por así decirlo, para trabajar todos estos metales. Y como esta gente, como iba diciendo, vivía muy poco, pues se les intentaba alimentar bastante bien, ¿no? Porque además estaban haciendo un trabajo bastante preciado. Primero, ¿de dónde se saca el metal? Pues de aquí dentro, ¿no? Se extrae. Vamos a ver a gente extrayendo metal. Aquí, ay, perdona. Ah, yo puedo extraer metal. Venga, vamos a dedicarnos a extraer metal. Cuidado que te vas a cargar al señor. Dando pico. Ay, 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 que te lo carga, que te lo carga, que te lo carga, que te lo carga. Pues la matan. Bueno, pues eso, se extrae el metal de ahí y luego se separaba de la roca con un poquito de agua. Como sostenía tanta, pues para no ir de uno en uno con las piedrecitas y con el agua, lo que se creaban, que lo hemos visto aquí afuera, se creaban cisternas, ¿no? Que son esos pequeños circulitos que veis aquí, que se ponía agua y ahí dentro pues se lanzaban el mineral, se separaba la roca del mineral, ¿de acuerdo? ¿Del agua de dónde salía? Pues de la lluvia, o con canales se separaban de los ríos. Posteriormente se refina, ¿vale? Como lo estamos viendo aquí, y se mete en los hornos. Vaya, se refina es darle esa forma que nos interesa. Y aquí tenemos otro tipo de horno. Vamos a volver a entrar a lo que es dentro de la mina para enseñarnos que bueno, que la vida dentro de la mina era muy dura, los pasillos solían ser muy estrechos y apenas pues había espacio para vivir cómodamente, ¿no? Había gente que podía excavar a mano si no tenía materiales, ¿no? Entonces bueno, pues imagínate todo lo lento que se podía hacer esto, ¿no? ¿Cuáles eran los materiales más preciados? Bueno, pues la plata y el oro, ¿no? Obviamente. Y se distribuían en forma de lingotes, ¿no? Esa forma típica que veis de las películas, etcétera. Nos encontramos en las minas de Laurión, que como digo aquí en los apuntes, como curiosidad, son las más famosas para la poli de Atenas y tenían una profundidad de 140 kilómetros de galerías subterráneas, ¿vale? Las galerías subterráneas son todas estas cosas que estáis viendo por aquí debajo. Pues nada, vamos a pasar a hablar del comercio. Para el comercio pues vamos a, por ejemplo, trasladarnos a una zona portuaria como es el puerto de Atenas, ¿vale?
Era una gran fuente de ingresos, por lo tanto estaba muy controlado. Cada polis tenía su sistema de pesos y medidas. ¿Por qué? Porque cada polis tenía una moneda diferente, ¿no? Entonces tenía que haber como un sistema oficial por cada polis. El ágora, que ahora después enseñaré el de Atenas, ¿vale? Era el centro de la ciudad, la plaza, por así decirlo, donde estaba el gran mercado. Y ese era el foco de toda la vida social y la gente se agrupaba en círculos, ¿no? O sea, el círculo de los artesanos, el círculo de los comerciantes, el círculo de los ceramistas, o sea, lo que después en la Edad Media se va a conocer como gremios, ¿no? Entonces, en el ágora era muy normal adquirir esclavos. ¿Por qué? Porque los esclavos eran una parte súper normal del comercio griego. Y en sí, pues, de la población griega y más en concreto de la ateniense. No todo se vendía en el ágora, ¿vale? Se podían vender en algunos barrios donde la gente vivía. Y el marítimo, que por eso me he venido aquí, era el más importante, ¿vale? ¿Por qué? Porque el mundo griego es un mundo de islas y aparte porque también teníamos colonias repartidas por todo el Mediterráneo, ¿de acuerdo? Mira, este es el puerto de Atenas. Atenas la tenemos un poco más allí y esta ciudad es la que es el puerto oficial de Atenas. De hecho, esa zona es donde se labró la batalla marítima de Salamina. ¿De acuerdo? Bueno, pues prosigo con el comercio marítimo, ese que es tan principal. Entonces obtenían productos del extranjero. Grecia daba a otros sitios aceitunas, ánforas de vino, cereales, madera, metales, tela, esclavos. Bueno, pues para esto, pues como vemos, tenían que tener barquitos, ¿vale? Veis cómo va el barco cargado de mercancía para llevarlo, o a lo mejor viene de un sitio, ¿vale? Entonces, bueno, la construcción de barcos pues era súper importante en Grecia. ¿De dónde se obtenía la madera? Del norte de Grecia, ¿vale? Como veis, el norte está más boscoso, ¿de acuerdo? Entonces, pues de toda esta zona se obtiene toda esa madera, no que como por ejemplo, ya me diga que va en el sur, sí que hay bosque, pero bueno, suele haber también más ciudades. Hay dos tipos de barcos, ¿vale? Este que estáis viendo, que es para mercancías, que es bastante grande. ¿Por qué? Porque los barcos de mercancía, cuanto más grandes, más cosas podían llevar. ¿Qué pasa? Que no les daba para poder maniobrar bien y bueno, pues muchas veces pues se hundían. Después, por otro lado, tenemos los barcos más pequeños, que son los de guerra. ¿Por qué son más pequeños? Porque tenían que ser rápidos. ¿Cuál era su arma principal? El espolón, que es esto que os estoy señalando aquí en el dibujo, y servía para embestir y partir barcos. Además les pintaban ojos porque ellos consideraban que los barcos estaban vivos, y aparte pues como la nariz, ¿no?, hace de espolón. Cuando un barco se hundía, a veces volvían a por él, más que nada para obtener la propia madera. A modo de curiosidad os digo que los monstruos Escila y Caribdis, ¿por qué son famosos? Básicamente porque hundían muchos barcos. Se cree que esto tiene como un fundamento real. Había fuertes corrientes en el estrecho de Mesina, que esto está entre Sicilia e Italia del Sur, por donde había colonias griegas. Entonces se pensaban que ahí, pues a lo mejor esas corrientes eran lo que ellos llamaban Escila y Caribdis. ¿Dónde está este estrecho? Es este que tenemos aquí, ¿de acuerdo? A ver si lo puedo pintar. Aquí. Bueno, a partir de este momento el videojuego me dejó de grabar, entonces retomo un par de días después cuando me di cuenta. Sociedad, ¿vale? La sociedad ateniense. Vamos a ver la diferencia entre la sociedad ateniense y la espartana. Entonces eso, comenzamos por la ateniense, y en esta se preferían el cuidado de los chicos antes que el de las chicas, ¿no? Era una sociedad, como dijimos antes, el protagonismo de la mujer no proliferaba, ¿no? No como va a pasar tanto con la sociedad espartana. De hecho, a las recién nacidas, como digo aquí, la podían abandonar de hecho en lugares públicos. ¿Para qué? Para que las adoptaran y en una casa la usaran como esclavas, ¿no? Los niños los criaban las niñeras y pasaban el tiempo con las mujeres, ¿no? Tejiendo, hilando. Posteriormente se hacían hombres cuando iban a la escuela,
y en la escuela lo que hacían era esto, pues leer, escribir, aprender matemáticas, tocar instrumentos, etcétera. Y normalmente la función, normalmente a lo que se dedicaban era a ser agricultores, a no ser que pues diera la casualidad que fueras hijo de un personaje importante, ¿no? ¿Qué pasaba por otro lado con las mujeres, no? Bueno, si había mucho dinero en casa, una hija podía ser educada. Pero ¿en qué se educaban a estas niñas? En llevar la casa, ¿no? Que era su futuro. Como mucho, como digo aquí, le enseñaban a leer. Al casarse una mujer pasaba a irse de su casa a la casa del marido y allí pues se dedicaba a eso, a cuidar la casa. Además ellas no elegían a su marido, sino que lo hacían sus padres. La esperanza de vida de esta mujer era a los 40 años y se casaban entre los 14 y 15 años, es decir, muy chicas, un par de años más que vosotras. Y una niña era considerada mujer cuando tenía su primer hijo. La poca vida que podía hacer una mujer en el mundo griego, pues bueno, visitar a la vecina, las tumbas familiares, recoger el agua o participar en algunas festividades. Para presenciar discursos políticos o ir a santuarios debían de ser acompañadas por un hombre, su padre, su hermano, su marido. Lo único que podemos decir a favor de esta sociedad desde un punto de vista más feminista, un punto de vista actual, es que bueno, las mujeres tenían una dote que solo ellas podían gastar, ¿no? O sea, su dinero lo manejaban ellas. Y la sociedad se dividía en dos, ¿no? En los ciudadanos y en los que no eran ciudadanos. ¿Quién eran los ciudadanos? Bueno, pues como podéis ver, eran los hombres, mientras que los no ciudadanos eran estas mujeres y aparte personajes como extranjeros y esclavos. ¿Cómo una persona acaba siendo esclava? Por curiosidad, ¿no? Pues ser apresado en la guerra, capturado por piratas, por no poder pagar deudas o incluso tu padre te podía vender, ¿no? O incluso tú te podías autovender si te veías muy mal. Bueno, ¿y qué diferencia hay entre ser ciudadano o no ciudadano? Básicamente que puedes participar en la democracia, en la política ateniense, que bueno, ya veremos cómo funciona en siguientes lecciones. Ahora vamos a pasar a ver la sociedad espartana, es bastante diferente a la ateniense, lo vamos a ver ahora. La sociedad espartana era, como digo aquí, austera, autosuficiente y hostil ante lo que venía del exterior, ¿no? Había tres clases sociales: los ciudadanos, que son hombres y mujeres, que eran personas libres, ¿no? Todos tenían la misma riqueza y derechos y contribuían un poco a la política, ¿no? Después tenemos a los pericodi, que son los que vivían en los alrededores de la ciudad de Esparta, o sea, toda esta zona que estamos viendo por aquí, todas estas pequeñas aldeas. Y estos no tenían derecho político, ¿no? Cultivaban la tierra, formaban parte del ejército. ¿Por qué? Porque al no tener murallas esta ciudad, los primeros a los que atacaban eran a ellos, entonces les interesaba estar dentro de este ejército. Eran mercaderes y artesanos. De hecho, eran los que hacían estas espadas para este ejército, ¿no? Su dependencia por la polis principal Esparta les impide desarrollarse plenamente de una manera económica. Y el último grupo social que tenemos son los hilotas, ¿vale? Que es la clase más baja y es a su vez la mayoría de la gente de toda la polis de Esparta. Y eran básicamente esclavos. Eran propiedades, aunque no se podían vender. Cultivaban la tierra, tanto la tierra de la polis como una pequeña parte suya. Y con el tiempo podían comprar su libertad. Como por ejemplo si tras una campaña militar demostraban su valía, ¿no? De hecho había tantos que había 7 por cada espartano. Los espartanos los maltrataban, por lo tanto los hilotas cualquier momento de este maltrato para rebelarse, ¿no? Ahora vamos a ver a través de una visita guiada cómo era la política de Esparta. La ateniense ya la veremos en otro momento. El sistema político de Esparta difería del de Grecia. Una de sus principales características es que contaba con 2 reyes. Estos reyes pertenecían a 2 dinastías distintas, los Euripóntidas y los Agíadas, ambas descendientes de Heracles, según decían. El poder de ambos era idéntico, y las disputas entre ellos requerían de la intervención de unos magistrados especiales, los éforos. Pero si uno de los 2 reyes era más carismático o experimentado, podía influir en la opinión del más débil.
Los reyes de Esparta tenían varias responsabilidades y tareas. Como magistrados vitalicios eran técnicamente los sacerdotes y estrategas de Esparta, y sus funciones abarcaban desde la política hasta la justicia. Al principio, ambos reyes lideraban las campañas en tiempos de guerra, pero a partir del año 507 a.C., solo uno de los dos podía ser el jefe del ejército. En el campo de combate, los reyes iban siempre acompañados de 300 soldados de élite. Pero reinar no era solo trabajar y guerrear. También gozaban de algún privilegio especial. Los reyes de Esparta vivían a expensas de la ciudad. Tenían posesiones en las ciudades cercanas de los Perioikoi y se quedaban con la mayor parte del botín de guerra. Cuando fallecían, eran enterrados con honores especiales, y el pueblo los lloraba durante un período de luto de 10 días. Los reyes de Esparta gozaban de importantes honores religiosos. Estaban a cargo de los sacrificios en palacio y durante las campañas militares. Los reyes recibían porciones dobles de carne en las comidas comunales y eran los primeros en hacer libaciones. Como sacerdotes, realizaban personalmente los sacrificios públicos para recordar a los súbditos su conexión divina con Heracles y Zeus. Los éforos, o supervisores, eran 5 magistrados escogidos por la Asamblea de Esparta. Cualquier ciudadano espartano de más de 30 años podía ser elegido durante un plazo de 1 año y sin posibilidad de reelección. La gestión que los éforos hacían de la ciudad era muy importante y se consideraban los elementos más democráticos del sistema político de Esparta. Tenían poder judicial y daban al ejército la orden de partir en tiempos de guerra. También se reunían y negociaban con representantes de otros estados, además de dirigir la Agogé, el sistema educativo de Esparta. A pesar de no ser tan poderosos como los 2 reyes, los éforos tenían mucha influencia en Esparta. La Gerusía era el consejo de ancianos de Esparta. Lo formaban los 2 reyes en vigor en ese momento y 28 ancianos llamados gerontes. Eran ciudadanos espartanos de más de 60 años, la edad límite para servir en el ejército. Los elegía la asamblea y su puesto era vitalicio. La Gerusía, similar a la Bulé en Atenas, manejaba los asuntos legislativos y financieros. Podía proponer leyes y mociones a la asamblea y contaba con poder de veto para cancelar sus decisiones. Los éforos se introdujeron para asegurar que el veto no debilitaba a la asamblea, tener controlada a la Gerusía y mantener un equilibrio de poder constante. Esto permitió a Esparta incluir más elementos justos en su sistema político. La Apela, o Asamblea Espartana, estaba formada por ciudadanos de Esparta de más de 30 años de edad. Su lugar de reunión exacto es un misterio, pero sabemos que la presidía un miembro de los éforos conocido como éforo epónimo. El poder de la Apela era limitado, porque cualquier decisión tomada podía ser anulada por la Gerusía. Pero gracias a los esfuerzos de los éforos, seguía jugando un papel importante en la sociedad de Esparta. La Apela gestionaba cosas como los asuntos exteriores, las declaraciones de guerra y las negociaciones. También elegía a los éforos y a los miembros de la Gerusía, y podían otorgar derechos políticos a extranjeros y retirárselos a ciudadanos de Esparta. Las fuentes que detallan el funcionamiento de la Asamblea de Atenas abundan, pero el proceso de toma de decisiones de la Apela es un misterio. Bueno, y ahora vamos a ver cómo era la educación espartana. La Agogé era el programa de educación y entrenamiento militar al que se sometían los espartanos. La prioridad de la ciudad era preparar hombres para la guerra. Los niños comenzaban su entrenamiento a los 7 años y no lo completaban hasta los 30. Se ha dicho que los espartanos examinaban a sus bebés al nacer en busca de debilidades. Si aparentaban ser demasiado enfermizos, serían arrojados a una sima, pero esta información no se ha demostrado. Los bebés sanos eran aptos para el entrenamiento. Cuando estos alcanzaban la edad, los separaban de sus familias y los ponían al servicio del Estado. Su educación incluía asignaturas como la lectura, la escritura e incluso la música, pero hacía especial hincapié en un duro ejercicio militar destinado a convertir a los niños en soldados. La Agogé estaba dividida en 3 ciclos. Uno para niños de entre 7 y 12 años, otro para adolescentes de 12 a 20 y otro para hombres entre 20 y 30. Cada ciclo incluía distintos ejercicios para perfeccionar cuerpo y mente.
El primer ciclo de la agoge era para niños entre 7 y 12 años. Llevaban la cabeza afeitada y vestían ropa muy ligera. Iban siempre descalzos. Nadaban en el río Eurotas todo el año. Dormían sobre juncos y participaban en rituales en honor a Artemisa Ortia. Los chicos se agrupaban en ajelés o cuarteles y eran supervisados por adolescentes mayores. Cuando alcanzaban los 12 años, pasaban al segundo ciclo de la agoge, cuyo propósito era integrarlos en una sociedad de ciudadanos soldados. El segundo ciclo abarcaba a adolescentes de entre 12 y 20 años. A partir de los 20 años, los jóvenes pasaban a ser llamados eirenes y podían servir oficialmente como hoplitas en el ejército de Esparta. Hasta los 30 años, los hombres vivían en comedores comunales llamados siskenia. A partir de los 21 años, se les permitía formar una familia, pero la edad considerada más apropiada para casarse eran los 30 años. Los hombres espartanos servían en su unidad militar hasta los 60 años, cuando pasaban a ser ancianos o gerontes. Sabemos, sin embargo, que muchos de ellos seguían en servicio, como el rey Arquídamo III, que luchó en el ejército hasta morir en combate a la edad de 62 años. Dentro de la segunda fase, con 18 años solo tenían un cuchillo y tenían que aprender a cazar solo con un cuchillo. Y su misión era sobrevivir a todas las condiciones que se le ponían por delante. Datos curiosos sobre algunas cosillas que tenían que hacer, ¿vale? Estos chiquillos era, por ejemplo, una actividad era robar comida y si te pillaban es que lo habías hecho mal, ¿no? El progreso además se veía con el pelo, como han dicho, empezaban rapados, ¿no? Pero a partir de los 20 podían empezar a tener pelo, pero por ejemplo barba no podían a partir de los 30, ¿vale? Y obviamente si una de estas misiones, de estas pruebas las fallaban, era obviamente castigados de una manera muy dura, ¿no? Cuando ya las superabas, ya era cuando eres considerado ciudadano. Las mujeres tienen algo parecido, pero por así decirlo algo menos duro. Aprendían a música, aprendían a bailar, pero también tenían algo más físico, ¿no? Como correr y luchar. ¿Y esto por qué? Porque si querían que tuvieran hijos fuertes, las madres también tenían que ser fuertes, ¿no? Las madres también tenían que ser fuertes y sanas. Además no podían llevar ni joyas ni perfume. Históricamente son consideradas las mujeres más libres de la historia de todo el conjunto de la cultura helenística, ¿no? De hecho, la mujer de Leónidas, la reina Gorgo, dijo que las mujeres espartanas son las únicas que parían a hombres de verdad porque eran las únicas que podían mandar sobre los hombres, ¿no? Y antes de acabar con la sociedad, vamos a hablar pues de otros dos pequeños grupos. Uno es el ejército y otro es los sacerdotes. Para los sacerdotes, bueno, vamos a movernos así brevemente a un pequeño templo, pero bueno, no tiene mucho que comentar. Los sacerdotes no necesitaban cualificación, es decir, unos estudios, sino simplemente si tú eras rico, porque aquí los puestos importantes solo eran si eras de familia rica, si no, ya sabéis, campesinos, agricultores. Si eras de una familia rica y tenías el apoyo de la asamblea de la ciudad, te dejaban entrar, ¿no? Y además era un puesto que normalmente pasaba también de generación en generación. ¿Qué hacían los sacerdotes? Bueno, pues oficiar los sacrificios, gestionaban todo lo que pasaba dentro del templo, ¿no? Los recursos, el tesoro, todo el excedente de sacrificios. Y a estos pues se les tenía mucha estima, ¿no? Se les quería un montón. Estas sociedades son muy religiosas, ¿no? Entonces se los ve como un ejemplo a seguir, ¿no? Y entonces sus opiniones políticas pues eran seguidas por muchos, ¿no? Tenían normas muy estrictas según el templo, ¿no? Y un ejemplo es que la sacerdotisa de Atenea en la ciudad de Atenas, la sacerdotisa del templo es al fondo que estáis viendo, no podía comer queso. Hay gente que no se podía hacer sacerdote de ese templo a día de hoy. Y bueno, ahora vamos a hablar de los soldados. Entonces, bueno, pues me voy a poner a un soldado ateniense, ¿no? Dormían en camas de juncos. ¿Y por qué al raso en una tienda de campaña? Por ejemplo, bueno, porque eso era excedente que tenían que llevar y era un incordio, ¿no? Tenían 2 comidas al día y era básicamente una dieta de gachas. Se las hacían ellos. Aún así, los espartanos, los que acabamos de ver, sí llevaban cocineros entre sus filas, ¿vale? Como señalo ahí. Para matar las horas, tenían concursos de cante, ¿no? ¿Y qué se ganaba? Pues trozos de carne.
Me he movido para buscar un campamento, un fuerte, como el que veis aquí, de Esparta, construido muy cerca de la muralla con la ciudad de Atenas, y es porque, como he dicho, estamos durante la guerra del Peloponeso entre Atenas y Esparta, ¿no? ¿Y hacia dónde me he venido? A un cementerio, ¿vale? Para hablar ahora de eso, de los muertos, ¿no? Era uno de los gestos más importantes de la vida griega, ¿no? El hacer un buen funeral. Se pensaba que si no se enterraba o se incineraba una persona, no podía descansar en paz. Normalmente las incineraciones son para los militares, y como veis, pues los enterramientos, pues normalmente se colocaban las piedras encima de estos, y se colocaban no solo frases, sino también se podían dibujar esculturas y tal, algo que tenga que ver con la vida de esta persona, ¿no? No hacía falta sacerdotes para realizar estos enterramientos, sino que se encargaban las mujeres de hacer esto, y simplemente pues se enterraba el fallecido con muchos perfumes, más que nada para que no oliera mal y no se descompusiera. Se entregaban ofrendas como las que estamos viendo aquí, después se iban a la casa a realizar un gran banquete. Durante las batallas incluso había un tiempo en el que se dejaban a ambos bandos que volvieran a recoger a sus fallecidos, y también más que nada porque dejar allí a los muertos el suelo se descompone, toda esa zona huele mal, entonces bueno, normalmente pues se intentaba siempre pues recoger todos estos cuerpos, ¿no? Bueno, hemos terminado de hablar de sociedad, vamos a hablar ahora de la ciudad y de las casas. La ciudad tiene dos núcleos principales. Vamos a, por ejemplo, ya que tenemos aquí a Atenas, pues lo que vemos allá arriba es el foco sagrado de la ciudad, ¿de acuerdo? Y suele estar normalmente siempre en una zona alta para estar protegida. Mientras que la otra zona importante es esto que estamos viendo aquí, en mitad de la ciudad, que es el ágora, que ya hemos dicho que es ese centro de mercado, ¿no? No solo para la actividad económica importante, sino para la política también. ¿Por qué? Porque todos los edificios que lo rodean suelen ser políticos. Tenían fuentes para suministrar el agua a la ciudad, y para eso se usaban canales, ¿no? Por ejemplo, ahí vemos una pequeña fuentita. Y bueno, para llegar el agua a la ciudad, pues a lo mejor se usaban acueductos, canales, ¿de acuerdo? Las calles normalmente suelen ser estrechas, un poco tortuosas, ¿de acuerdo? Un poco más difíciles. Normalmente eso, las zonas más de vivienda normal, mientras que las zonas de construcción importantes sí es verdad que estaban un poco mejor organizadas, ¿no? Que es el contraste que habéis visto con el antes y ahora. Será Hipódamo de Mileto, ¿vale?, quien diseñará el trazado en cuadrículas, y esto será en el siglo V, como digo aquí. Ahora las calles paralelas unas a otras, y mejorará las condiciones de salubridad. Además, como veis aquí, por ejemplo, todo este barrio tiene el agua encharcada, dando a ver que es un barrio más pobre, ¿no? No tiene esa salubridad, esa sanidad tan importante, ¿no? Y eso será, cuando se mejoren estas condiciones, será con la creación del alcantarillado, eliminando estos residuos malolientes y no tan deseados, ¿no? Hay agentes de policía que se encargaban de cuidar y de ver que los santuarios y la vía pública, es decir, las calles, no estaban sucias. Y si veían que las calles estaban sucias, como por ejemplo aquí, se encargaban, bueno, pues de limpiarlas. Ya que estamos en Atenas, vamos a hablar de ella, de la ciudad más en concreto, ¿de acuerdo? Entonces vamos a meternos dentro. Para hablar de Atenas vamos a ponernos a Pericles, este político tan importante que dijimos. Después de las guerras de médicas, cuando se encargan de fortificar adecuadamente toda la ciudad, para que esté totalmente inexpugnable, para que no vinieran los enemigos. Y además también se hizo esa gran armada naviera para proteger el puerto, ¿no? Sin todas estas fortificaciones, sin toda esta gran armada, la guerra del Peloponeso, la que vino después contra Esparta, bueno, pues hubiera sido súper diferente. La muralla que rodea Atenas tiene unos 6 kilómetros, ¿de acuerdo? Y bueno, estaba protegida pues con torres, como vemos, y zanjas. Ahora mirad la protección que tiene, con pincho, y la zanja aquí. Vamos a dirigirnos ahora al ágora. El ágora estaba totalmente cruzado por la vía panatenaica, llamada así por la fiesta de las Panateneas. ¿Qué vamos a encontrar en el ágora? Vamos a ver muchas cosas. Toda esta zona que estamos viendo de
mercado, pero también teníamos templos dedicados al dios Apolo y al dios Hefesto. De hecho, el templo de Hefesto, este es el de Apolo, el de Hefesto está muy bien conservado porque en la Edad Media fue, creo que es este, muy bien conservado porque la Edad Media fue cambiado a iglesia, entonces pues se estuvo cuidando y se conserva bastante bien a día de hoy. Este es el altar, ¿vale? Dedicado a los 12 dioses principales. Ahora me estoy dirigiendo a un sitio que es un monumento dedicado a héroes, que servía básicamente como el lugar donde colocar las últimas noticias, ¿vale? Como tablón de anuncios. Es esto que estamos viendo aquí. El Buleterion, que es esto de aquí, es el lugar donde se reunía la bule, ya hablaremos de ella cuando hablemos de la democracia. Y después también tenemos dos estoas. Las estoas es eso que veis ahí, y después la otra es esta de aquí. La estoa es básicamente un lugar porticado, cubierto, que está en el aire libre, y sería básicamente el lugar de reunión para protegerse del tiempo, y allí fue donde los filósofos van a empezar a reunirse para llamar a sus seguidores, ¿no? Las estoas, una al norte y otra al sur, van a estar pintadas con cosas importantes, como por ejemplo la batalla de Maratón, ¿no? Esa batalla en la bahía. También vamos a encontrar dos juzgados, que los tenemos un poco más aquí adelante, son los que veis ahí al fondo. Son dos para que veáis lo importante que era la justicia, todo el tema de la democracia y la política para los atenienses, ¿no? Tenían muchas labores, entonces por eso no tenían una, tenían dos. ¿Y por qué? Porque tenían juicios casi a diario. Ganaban dinero cuando se ganaba un juicio, entonces había hasta denunciantes profesionales que se dedicaban a hacer esto. Y después siempre tenían que dar unos discursos para defenderse y tal, y estaban siempre controlados con tiempo, ¿no? En plan, venga, si vas a defenderte tienes 5 minutos. Y tú para llevarle a la contraria tienes otros 5 minutos, ¿no? Por ejemplo. Uno de los juicios más importantes que se hace en esta época en Atenas es el juicio a Sócrates, al filósofo Sócrates, que se dice que había robado. Pero probablemente fuera una trama política para deshacerse de él. Porque bueno, ya estaba predicando otra cosa que no fueran los dioses griegos, ¿no? Entonces, bueno, pues lo encarcelaron, y antes de que lo condenaran a muerte, pues él se suicidó con cicuta. Una vez hablada de Atenas, vamos a volver a hablar de Esparta, pero esta vez de su ciudad. Ha sido investigada mucho menos arqueológicamente en comparación con Atenas. Pues para que hagáis una idea, todavía queda por ver las partes importantes de la ciudad, el ágora y la acrópolis, ¿no? Es muy difícil, por tanto, por ello tener a día de hoy una imagen correcta de esta ciudad. Entonces, bueno, aquí el juego hace una gran recreación, mientras que Atenas es mucho más fácil de recrear porque está mucho más estudiada. Y además es más complicado porque al no tener muralla no se sabía establecer los límites exactos de la ciudad. El nombre de Esparta viene de la primera princesa de la polis. Y de edificios importantes en Esparta, bueno, tenemos el Dromos, que es a donde me voy a dirigir ahora. Y es básicamente un sitio donde se hacía bastante deporte, porque había bastante gimnasio, había como una zona disponible para hacer carreras a pie. Tenía una estatua a Heracles, entonces se le podían hacer ofrendas. Y bueno, aquí este personaje no nos interesa. Vamos a ponernos aquí a Adamo II, que es el rey de Esparta durante las guerras del Peloponeso. Pues como decía, gimnasio, una pista para correr, una estatua de Heracles a la que hacerle sacrificios. ¿Y quién podía usar este dromo? Pues todas las personas de Esparta que eran consideradas ciudadanos. Lo veis, este es el sitio para poder hacer deporte, para hacer carreras a pie. Y aquí dentro tenemos los gimnasios. Por toda la ciudad, en este caso no, vamos a ver referencias a Castor y a Pollux, como vemos ahí. Me voy a dirigir. Castor y Pollux eran dos hermanos que nacieron en el monte Taglatelo. Y bueno, lo que son semidioses, y lo que representan es la diarquía, ¿no? Ese doble poder de los reyes. Y otra propaganda muy importante en la ciudad de Esparta es la victoria contra los persas, ¿no?
Y ahora mismo estoy subiendo hacia la Acrópolis, que además era de donde provenía, ¿no? Ese lugar y en altura, la zona más sagrada. Tenía edificios de diferentes periodos, o sea que se va a ir construyendo más poco a poco, no como la de Atenas, que se construye casi del tirón. Y aquí dentro tenemos tiendas, tenemos un teatro y el templo está dedicada a Atenea. Igual que ocurre con el templo principal de la Acrópolis ateniense. Bueno, pues vamos a hablar ahora de las casas. Para hablar de las casas vamos a volver a hacer una visita guiada del videojuego. La casa, oikos, era la residencia de las familias griegas y sus esclavos. Al contrario que en las casas modernas que miran hacia afuera, la vivienda griega se construía mirando al patio. El patio era el elemento central de la casa, la fuente primordial de luz solar del edificio y también el emplazamiento de los altares dedicados a la oración. El edificio en sí se componía de estancias para la familia que incluían dormitorios, almacenes, una cocina y una sala de estar. Las mujeres se ocupaban por lo general de atender la casa, lo que en Grecia se llamaba oikonomía, término que inspiró la palabra moderna economía. Un pasta era el pasillo que conectaba el patio de la casa con el sector residencial. Los restos arqueológicos de la ciudad de Olinto revelan que los pastas se añadieron al diseño de la casa griega en el siglo V a.C. Los griegos no tenían reparos en combinar el trabajo con su vida privada, y muchos de ellos trabajaban en casa. Los artesanos como herreros, escultores y alfareros solían tener el taller en su casa. Algunos hasta contaban con una tienda donde vender su producto. Del mismo modo, los médicos trataban a sus pacientes en oficinas especiales dentro de su casa. Las mujeres también trabajaban en la casa y eran responsables de fabricar el ajuar, además de confeccionar la ropa y supervisar el tejido, del que se encargaban las esclavas. Si la familia contaba con dinero suficiente, a veces producía ajuar en exceso para venderlo en tiempos de dificultad financiera. El patio interior era el nexo de toda la casa. A nivel funcional, permitía la circulación del aire y el acceso a la mayoría de las habitaciones. A veces albergaba un pozo o una cisterna para almacenar el agua de lluvia. En el centro del patio se colocaban altares en honor a Zeus Erqueo, que ejercía como protector de la casa. Las mujeres usaban su espacio a menudo para coser y cocinar, y los niños para jugar. Además, si la familia tenía mascotas o animales de granja, el patio es donde los podían tener sueltos. No solo había altares a Zeus, que bueno, Zeus significa la familia, esa protección, esa riqueza, también a Hestia, que es la diosa del fuego sagrado, a Hermes, a Apolo. Estos dos custodiaban lo que es la entrada a la casa, ¿no? Pero también tenemos altares a Heracles, y es básicamente para proteger con su fuerza de los delincuentes. El baño se encontraba en la parte trasera de la casa, igual que hoy en día lo usaban para lavarse, pero a diferencia de nosotros, en vez de retretes tenían vacinillas. La mayoría de baños tenían un louterión que llenaban de agua para lavarse. En los baños también podían encontrarse espejos, cuchillas, estrígiles y esponjas, además de unos pequeños frascos, los aríbalos, que llenaban de aceite o perfume. Los hogares griegos tenían cocinas para preparar la comida familiar, excepto en ocasiones especiales como banquetes o tras un sacrificio. Los griegos no solían comer carne. Su dieta se basaba en el cereal y lo consumían en forma de pan, gachas o una torta de cebada llamada maza. En contadas ocasiones comían aves de corral, pescado y marisco, además de fruta, verduras, leche y queso de cabra y aceite de oliva. La comida se cocinaba sobre un trípode o a veces en un plibanos, que era un tipo de horno móvil. Usaban además utensilios de cocina como braseros, morteros, espetones para ensartar comida sobre el fuego, fuentes y sartenes. La familia almacenaba alimentos en la cocina en unos contenedores llamados pizos. Los simposios eran un importante evento social en Grecia. Se bebía alcohol y solo podían participar hombres. La fiesta se celebraba en el andrón, la sección de la casa para hombres,
donde anfitriones e invitados se reclinaban en unos divanes llamados clinai. La comida se servía en mesas bajas delante de los divanes y el vino se dejaba en una crátera en el centro de la estancia. Durante el simposio, los hombres bebían, cantaban, mantenían conversaciones filosóficas o jugaban al cótamo. A menudo invitaban a participar a músicos, danzantes e incluso a cortesanas. Las hijas y esposas siempre estaban excluidas, eso sí. Las plantas superiores, virgos, eran las estancias para mujeres de la casa, donde llevaban a cabo sus actividades y observaban la ciudad sin ser vistas. Los tejados también se usaban durante un rito especial llamado Adonías, una celebración especial en honor a Adonis solo para mujeres. Al inicio de la primavera, las mujeres llenaban con tierra y semillas de lechuga tiestos de terracota y subían por una escalera para dejarlos en el tejado. Estos tiestos eran los jardines de Adonis, propios de las mujeres. Y bueno, por último, como vemos aquí, un dormitorio. Solían ser pequeños, no tenían muchos muebles, ¿vale? Como estamos viendo aquí. De hecho, por decir, solo tienen lo que es la cama. Pero es verdad que cuanto más ricos, más muebles. Tenía algunos muebles, por ejemplo, señala aquí: sillones, sillas, taburetes plegables, mesas, mantas, cojines, baúles, quemadores de incienso. Las ventanas solían ser pocas, pero si había, miraban al oeste para aprovechar el sol de la mañana. ¿Y de qué están hechas estas casas? Pues vamos a ver, ¿no? Están hechas de una base de piedra, como veis aquí, ¿vale? Pero en la parte superior ya vemos un cuerpo de ladrillos de barro y un tejado de madera. También podía haber tejas, que en este caso me da a mí que no hay. Bueno, sí, aquí tenemos tejas, ¿vale? Y bueno, como vemos, el suelo, mosaicos, aunque también podían ser de barro, ¿vale? Un suelo más normal, como que creo que es el que vamos a ver aquí, aunque bueno, está protegido por alfombra. Para calentarse en invierno, ¿qué hacían? Pues usar braseros con carbón. Dejamos la casa para hablar de la música. Para la música voy a usar los apuntes porque no hay mucho que decir ahora en el videojuego. Era fundamental para cualquier aspecto vital, como por ejemplo reuniones, cenas, ofrendas e incluso en la batalla. Aristóteles, un filósofo, dijo que incluso aumentaba la eficiencia de los obreros cuando se construía, de los remeros y de los recolectores, al hacer el ritmo, el trabajo de una manera más constante. Había concursos musicales en las fiestas religiosas y con el tiempo pasaron a ser totalmente eventos aparte, ¿no? El Festival de las Panateneas de Atenas, del cual ya hablaremos, había un recital de poesía. En la fiesta de las Dionisias había agrupaciones masculinas para ver quién hacía el mejor himno al dios Dionisio. Las mujeres, bueno, como sabemos en Atenas, un poco marginaditas, ¿vale? La recompensa de las Dionisias, una corona, pero en el periodo helenístico ya se jugaba con dinerito. Tenía un importante papel en la educación la música, ¿vale? Había clases de lira, de cantar poesía y el aulos, que el aulos es lo que digo aquí, que es una flauta, que es el que veis aquí. Si querían ser músicos profesionales, tenían que tener una formación más especializada. La música no era solo lo que nosotros decimos que es música, sino que también era la poesía, la danza, la comedia, la tragedia, la epopeya, es decir, el teatro. ¿De acuerdo? Y eso es porque no se comprendían las dos de forma separada. Y por eso me he movido aquí al teatro de Atenas. Aquí tenéis ese teatro. Ya hablaremos más en profundidad de cómo son los teatros. Ahora me estoy moviendo a otro edificio que se llama el Odeón. Y de mientras que voy, bueno, otros instrumentos así famosillos. La cítara, ¿vale? Como digo aquí, el tambor de mano, para por ejemplo la guerra. Y los crótalos, que lo tocaban las bailarinas, que son como una especie de castañuelas, ¿vale? Y mientras que bailabas, pues tocabas los crótalos. Y aquí estoy ya en el Odeón, mandado por Pericles. Vamos a cambiarnos otra vez a Pericles. Era el edificio por excelencia de la fiesta de las Panateneas. ¿Qué se hacía dentro de esta normalmente? Pues como digo ahí, lecturas de poesía, que se acompañaba obviamente de música, de danza, ¿vale? Pero aparte también se podían hacer charlas políticas, filosóficas, ¿vale? Mirad todo lo de esto para que la gente se siente.
¿Puedes tocar algo? Eso es, Pericle, bailate algo. ¿Cuál es el diseño que tiene el Odeón? El diseño del Odeón es, se supone, la tienda de campaña de Jerjes. Y esto era una burla hecha para a los persas. De hecho, el edificio es totalmente persa. Pero encima la gracia no acaba aquí, sino que el tejado, ¿vale?, estaba hecho con la madera de los barcos que habían conseguido de los persas después de la batalla de Salamina. Dejamos también un segundo el videojuego para hablar de las monedas, ¿vale? Cada polis, como hemos dicho, tenía su propia moneda. Entonces los viajeros, vaya rollo, tenían que estar todo el rato cambiando esta moneda, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Se daba mucho la falsificación. Pero si eras pillado, eras condenado a muerte, para que veáis la importancia que le daban los griegos a las monedas, ¿no? Se hacían en la ceca. La ceca de Atenas, pues estaba en el ágora. Y las monedas atenienses, que son estas que veis aquí, que porque sé que son porque tienen al búho, solían ser de plata obtenidas de las minas de Laurión. Durante la guerra del Peloponeso hubo un momento en que perdió las minas de Laurión y se vieron peor para sacar dinero. Entonces quisieron fundir una estatua de oro de Atenea para así solventar un poco la crisis económica. Se podía incluso hacer de oro. ¿Y eso cuándo era? Cuando ganaban las batallas. Y incluso se aprovechaba para hacer el tamaño más grande, ¿no? Así en plan, para demostrar que tengo más poder. Tenían la cara de Atenea. ¿Por qué? Porque era la diosa principal o la patrona de la ciudad. Y por la otra cara, como he dicho, el búho. ¿Por qué el búho? Porque es el animal que representa a la diosa Atenea. Y ya para acabar esta lección tan larga, vamos a hablar de la moda. Primero vamos a hablar de los pelos, ¿vale? Algo muy importante para ello. La calvicie era sinónimo de estar enfermo, de ser una persona mayor. Cortarse el pelo o afeitárselo significaba pues querer perder esa libertad. Entonces lo más normal era llevar el pelo largo, menos como hemos visto los niños chicos espartanos. Las mujeres se solían hacer colas y las muchachas más jóvenes lo llevaban suelto. En el siglo V a.C. los hombres pusieron de moda el pelo corto rizado, mira, como yo. Además, esta cultura es muy importante la higiene y la belleza corporal, tanto en los hombres como en las mujeres. Se usaba entonces perfume y normalmente cuando se iban a casa de otras personas, ¿no? Te podían incluso invitar a que te bañaras. Cuando se iban a los gimnasios y sudaban y tal, después se tenían que perfumar. Cuando iban a los sitios sagrados, perfumaban a las estatuas, ¿no? E incluso en la comida también la perfumaban a veces. Estaban un poco psicópatas. Como digo aquí de curiosidad, cada dios tiene asimilado una planta aromática o una flor, ¿vale? Entonces los templos tenían pues olores asociados a estos dioses, ¿no? ¿Y por qué? Porque se creían que con esos olores llamaban a los dioses. La ropa servía para demostrar el estatus, ¿vale? Aparte de para lo básico que es taparte. Entonces, cuanto más decorado tuvieras, por ejemplo, abanicos, parasoles llevados obviamente por tus esclavos, pues significaba que tenías un buen estatus. ¿Qué color solían tener las ropas? Bueno, pues depende de los tintes naturales que se obtuvieran, tanto de los moluscos, de los insectos y de las plantas. El tono del color a su vez variaba según la temperatura del líquido o la duración que se mantenía esta tela en el baño. ¿Qué material se usaba? Sobre todo la lana, aunque a diferencia de Egipto aquí se podía usar un poco más el cuero. Aquí podemos ver, por ejemplo, cómo tienen esos moluscos y después todo esto olía súper mal al parecer, entonces normalmente estaba a las afueras de las ciudades. Se metían las telas ahí junto con el molusco y este molusco, por ejemplo, le da un color violeta, moradillo, púrpura, violeta a esos tejidos, ¿vale? Y ahí se tienen pues... Entonces cuanto más tiempo tengo el tejido en agua, pues a lo mejor coge un color más oscuro, ¿no? La forma del tejido normalmente rectangular y rara vez se cosía o se cortaba de una manera mejor, ¿vale? Se ceñían al cuerpo, es decir, se pegaban con cinturones, alfileres o botones. Y ahora, ¿con qué se pintaban en esos tejidos? Pues motivos animales, humanos, escenas mitológicas, o sea que imagínate qué despliegue. Prendas básicas, ¿vale? Las que podéis ver además aquí de mientras que os subrayo. El peplo, que normalmente lo usaban las mujeres, les cubría todo el cuerpo, ¿vale?
se doblaba, como podéis ver aquí en la imagen de la izquierda, y servía para apretárselo, fijándose solo por los hombros con alfileres. Vamos a enseñaros un ejemplo en el videojuego. Algún personaje que lleve peplo, una mujer. Por ejemplo, esta chiquita. Esta chiquita tiene un peplo, le cubre todo el cuerpo, ¿de acuerdo? Y se coge por arriba, por los hombros. Y le deja los brazos al descubierto. Después que tenemos el quitón, que tanto lo podían usar como los hombres y las mujeres. Este que vemos aquí era largo, tenía mangas, ¿vale? Y las mujeres lo llevaban a los tobillos para no enseñar nada, y los hombres por otro lado lo tenían mucho más corto. Por ejemplo, Mirrina, este personaje del videojuego, ¿lo veis? Tiene este quitón. Eso que vemos ahí es un peplo, lo que lleva esa muchacha. Eso también es un peplo. Y ahora, esta muchacha lleva 2 piezas, como podéis ver. Eso es lo que es un himation, ¿de acuerdo? Que es un manto que cubre los anteriores, en caso de que hiciera frío, ¿vale? Es lo que veis aquí, que se puede poner tanto encima de esto como encima de esto. Y ya está, con esto habríamos acabado nuestra segunda lección de la vida griega, muy larga, pero bueno, las demás ya serán un poco más cortas. En la tercera lección ya vamos a ver a los dioses griegos. Hemos titulado la tercera lección como los olímpicos. Así que bueno, no me entretengo más, así que nos vemos en la siguiente lección. Espero no haber sido muy aburrido y muy pesado. Para cualquier duda, ya sabéis que estoy aquí, entonces nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.